Hola, somos el grupo B y vamos a explicarles cómo realizar una intubación orotraqueal. En el contexto de servicio de urgencias nos podemos enfrentar a alteraciones del flujo de la vía aérea y el consecuente compromiso de la oxigenación en pacientes complicados. Las intervenciones que se pueden realizar para favorecer la ventilación y la oxigenación van desde maniobras de permeabilización hasta la implementación de suplemento de oxígeno, sea a través de dispositivos no invasivos como son de bajo flujo y alto flujo o de invasivos que son supraglóticos o traqueales. En este caso, el gold standard para el manejo de la vía aérea es la intubación orotraqueal. Hay dos maniobras para permeabilizar la vía aérea. Si se trata de un paciente con trauma, se realiza la tracción mandibular, pero si no es en este contexto, se puede realizar la maniobra frente-mentón. Durante la permeabilización de la vía aérea en caso de trauma, se debe tener control cervical adecuado, permitiendo mínimos movimientos del cuello. Aunque pacientes con artritis reumatoide, espondilitis anquilosante y escleroderma pueden presentar problemas a la hora de movilizar la columna cervical para el abordaje de la vía aérea. Además de estas maniobras para permeabilizar la vía aérea, existen dispositivos con este mismo fin. En primer lugar, tenemos las cánulas orofaríngeas, que son un dispositivo de material plástico que al introducirlo en la boca del paciente se ubica entre el paladar duro y la lengua, lo que evita el desplazamiento de la lengua hacia posterior, lo que incurre en obstrucción de la vía aérea. Hay que tener presente que estas cánulas solo deben ser utilizadas en pacientes inconscientes. Es importante elegir el tamaño adecuado de la cánula, ya que una muy grande puede obstruir la entrada del aire en la glotis y una muy pequeña no va a lograr desplazar totalmente la lengua. El tamaño se va a determinar midiendo la distancia entre el lóbulo de la oreja y la comisura labial ipsilateral. Ya para la introducción de la cánula, debe abrirse la boca, insertarla de tal manera que la concavidad quede mirando hacia el paladar. Posteriormente se gira a 180 grados y se termina de posicionar de manera suave, incluso ayudando con una ligera tracción mandibular. Se debe tener cuidado con el pinzamiento de los labios y la lengua. Además, entre las complicaciones están desencadenar el reflejo nauseoso en pacientes semiconscientes, además del laringoespasmo. En segundo lugar, tenemos la cánula nasofaríngea. Este dispositivo es mejor tolerado en pacientes conscientes y semiconscientes y va a estar contraindicado en pacientes con trauma encefalocraneano por posible compromiso de la base del cráneo. Para su introducción se debe elegir el tamaño adecuado, midiendo la distancia entre el lóbulo de la oreja y esta vez la fosa nasal ipsilateral. Se debe lubricar con un material hidrosoluble. Para introducirlo se debe hacer suavemente por el piso de la cavidad nasal, realizando movimientos rotacionales hasta llegar a la parte posterior de la faringe, por detrás de la lengua. Se debe mantener una adecuada posición de la cabeza. Los principales riesgos incluyen la inserción dentro del esófago o infraglótico con la posterior aparición de distensión gástrica y laringoespasmo. También se puede observar sangrado por la lesión de la mucosa nasal. Las indicaciones para la intubación endotraqueal son en caso de apnea o incapacidad para respirar adecuadamente, en pacientes con disnea severa o insuficiencia respiratoria, en incapacidad del paciente para proteger la vía aérea, en incapacidad del reanimador para ventilar al paciente inconsciente con métodos convencionales o en reanimación cardiopulmonar. La intubación endotraqueal está contraindicada en casos de traumatismos de la vía aérea superior, en patología de la columna cervical, traumática o artrítica severa y en la presencia o sospecha de cuerpos extraños en tráquea o esófago. La intubación orotraqueal nos permitirá brindarle al paciente una vía aérea segura, es decir, nos permitirá darle una ventilación y oxigenación óptimas y a la vez nos va a prevenir de la aspiración. Su uso está indicado en 3 grandes grupos. Cuando el paciente tiene la necesidad de ventilación, es decir, insuficiencia respiratoria aguda, que tenga taquipnea, apnea, esfuerzo respiratorio o pérdida de la conciencia. Cuando hay necesidad de proteger la vía aérea, es decir, que haya alto riesgo de aspiración, como hematemesis masiva, un trauma con sangrado en vía aérea,
lavado gástrico en un paciente con depresión del sistema nervioso central, anafilaxia o quemaduras de la vía aérea, o cuando la naturaleza del cuadro lo amerita, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio, teniendo en cuenta siempre que durante los primeros minutos de una reanimación cardiopulmonar se deben evitar al máximo la interrupción en las compresiones torácicas. Por lo cual, en un comienzo, la instauración de una vía aérea segura como la intubación orotraqueal podrá esperar unos minutos hasta que estén las condiciones óptimas para realizar la intubación sin interrumpir mucho las compresiones torácicas. Para realizar una correcta intubación se necesitan los siguientes instrumentos: gafas, guantes, tubo traqueal, un tubo guía, el laringoscopio, anestesia, fonendoscopio, jeringa y un BBM. Para la selección del tamaño del tubo traqueal y de las valvas se debe tener en cuenta la edad y el sexo del paciente. Para verificar que el laringoscopio esté bien armado, debemos observar que la parte cóncava o interna de la valva quede hacia afuera y no posicionada sobre el manguito como se muestra inicialmente. Posteriormente, debemos armar el tubo endotraqueal. Para ello, se inserta la guía dentro del cuerpo del tubo de manera de que la guía no lo sobrepase. Luego, con una jeringa prellenada, procedemos a inflar el neumotaponador y el balón de control, con el fin de que el tubo quede fijado dentro de la vía aérea. ¿Cómo realizar una intubación endotraqueal? En primer lugar, coloque al paciente en posición de olfateo, con el objetivo de alinear los ejes de la vía aérea. Después, abra la boca del paciente con la mano derecha. Posterior a eso, debe de tomar el laringoscopio con la mano izquierda, ingresar la valva por la comisura derecha de la boca del paciente, con el mango del laringoscopio dirigido hacia el hombro derecho del paciente. El método de tijera, que utiliza los dedos primero y tercero de la mano derecha para separar los labios y separar el maxilar de la mandíbula. En cuarto lugar, debes de girar el laringoscopio hacia la línea media, exponiendo e identificando secuencialmente la lengua, para desplazarla hacia la izquierda. Además, se identifica la úvula y luego la epiglotis. La identificación cuidadosa de la epiglotis es un paso crítico para una laringoscopía exitosa. Coloque la punta de la valva en la vallécula, en el caso de la valva cúrbea, o sobre la glotis en caso de una valva recta, y luego cambie el ángulo de elevación a 45 grados. Posterior a esto, el laringoscopista, mediante una acción de la parte superior del brazo, que involucra el movimiento del hombro y del codo, debe realizar una tracción hacia arriba en dirección del eje del laringoscopio, elevado directamente la epiglotis. Esta maniobra permite exponer las cuerdas vocales. Es importante que evites el movimiento excesivo de la muñeca, ya que puede causar daño dental. En sexto lugar, una vez se visualizan las cuerdas vocales, se avanza el tubo orotraqueal previamente seleccionado y probado. Debes de recordar que ver el tubo que pasa a través de las cuerdas vocales es el método de verificación primaria más importante. Una vez el extremo distal del tubo se encuentra entre las cuerdas vocales, se debe retirar la guía del tubo para evitar las lesiones laríngeas y traqueales. Se avanza el tubo lo necesario, unos 2 o 3 centímetros, e inmediatamente se insufla el neumotaponador con el volumen adecuado, que es guiado por el piloto. Finalmente, se debe retirar el laringoscopio con la misma precaución con la que se ingresó, porque en este punto también existe el riesgo de trauma oral, principalmente dental. El mal posicionamiento del tubo orotraqueal puede deberse a una mala identificación de la epiglotis, así como a una mala maniobra que no exponga adecuadamente las cuerdas vocales, provocando que se inserte el tubo a través del esófago y se alcance el estómago. Es por ello que después de realizar la intubación, se debe realizar la verificación de su posición, la cual se realiza con métodos primarios o secundarios. Como métodos primarios tenemos que estos son básicamente lo que el reanimador puede detectar. Se debe entonces, en primer lugar, visualizar que el tubo haya pasado a través de las cuerdas vocales e inspeccionar el tórax a fin de evidenciar expansión simétrica con cada ventilación. En segundo lugar, debemos auscultar 5 puntos. El epigastrio, buscando escuchar borborismo gástrico, el cual indica la ubicación esofágica del tubo, y si esto ocurre, se debe reposicionar. Y el pulmón, auscultando en ápices y bases. Como métodos secundarios, tenemos que estos son basados en el uso de instrumentos. Por lo tanto, contamos con
un detector de CO2 exhalado, que en algunos casos puede presentarse falsos positivos y falsos negativos, y dispositivos detectores esofágicos que muestran que si el tubo está en el esófago, se aspira la mucosa esofágica contra el extremo distal del tubo e impedirá la reexpansión de la pera. Por otro lado, si el tubo está en tráquea, la pera se reexpandirá de manera inmediata porque los anillos traqueales no permiten el colapso de las paredes contra. Entre los dispositivos de vía aérea nos encontramos con los invasivos y los no invasivos. Cada paciente, según su condición, va a necesitar uno en específico. En los no invasivos vamos a tener los de ventilación espontánea, y aquí vamos a poder escoger entre los de alto flujo y bajo flujo, y los de ventilación asistida, como por ejemplo el BVM o bolsa de ventilación autoinflable. Y entre los invasivos podemos tener los supraglóticos o los endotraqueales. Entre estos últimos, por lo general, escoger entre uno y otro se da según las condiciones y capacidades del servicio que estén atendiendo al paciente. Entre los dispositivos no invasivos de alto flujo están las máscaras Venturi, que se utilizan para administrar concentraciones exactas de oxígeno. El dispositivo cuenta con ventanas laterales que succionan el oxígeno del ambiente y se mezcla con el oxígeno que está siendo brindado por el tubo corrugado. De este modo se genera una FiO2 constante. Es muy útil en pacientes con EPOC o con asma que necesitan concentraciones de oxígeno constantes, y además nos va a ayudar en los asmáticos a evitar el broncoespasmo que puede precipitar su cuadro. Entre las complicaciones de este dispositivo están la aspiración del vómito, sensación de claustrofobia, resequedad ocular e irritaciones cutáneas y distensión gástrica. Entre las contraindicaciones están requerimientos de una FiO2 más elevada y en pacientes hipercápnicos brindar concentraciones mínimas. Por otro lado, los sistemas de bajo flujo son en los que el gas no alcanza a satisfacer todas las necesidades inspiratorias, de tal forma que parte del gas inspirado proviene del aire ambiental. En estas encontramos la cánula nasal, la mascarilla facial simple, mascarilla de reinhalación parcial y la mascarilla de no reinhalación, siendo esta última la que suministra la mayor concentración de oxígeno con un sistema de bajo flujo. Es importante tener en cuenta que en todos estos dispositivos la FiO2 va a depender mucho del patrón respiratorio del paciente, por lo cual es indispensable que para usar estos dispositivos el paciente tenga un buen patrón respiratorio. Por otro lado, como habíamos dicho, entre los dispositivos no invasivos para ventilación asistida tenemos el BVM. Este puede utilizarse con técnica de una o de dos personas. Con dos personas se suministran mayores volúmenes que con una persona, y esta es preferida en la medida de lo posible. Cuando hay solo una persona, el reanimador debe sujetar con una mano el sello de la máscara y con otra presionar el reservorio del BVM. La técnica del sellado debe usarse con la C y la E, es decir, el índice y el pulgar del reanimador deben cerrarse formando una C para presionar el sello de la máscara contra la cara del paciente. El tercer, cuarto y quinto dedo deben formar una E para elevar la mandíbula del paciente. Recordemos que el volumen que debemos administrar debe ser el necesario para expandir el tórax del paciente, evitando la hiperinsuflación. Cuando tenemos dos reanimadores disponibles, uno de los dos va a hacer el sello y el otro va a presionar la bolsa del reservorio. Pasando a los dispositivos invasivos, estos se usan en pacientes críticamente enfermos, por lo cual es necesario empezar a hablar de vías aéreas seguras y definitivas. Esto se cumple cuando tenemos un tubo traqueal con neumotaponador insuflado y que esté conectado a una fuente de oxígeno. Entre estos tenemos la intubación endotraqueal, la intubación nasotraqueal o una vía aérea quirúrgica como una traqueotomía. Entre las ventajas del tubo a tráquea tenemos permitir ventilar al paciente con un volumen corriente determinado, asegurar la administración de concentración de oxígeno, permitir aspirar secreciones gástricas y de la vía aérea, y además es una alternativa para usar algunos medicamentos endotraqueales.